Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar en nuestro estudio virtual acerca del Evangelio de Juan. Estamos estudiando el capítulo 1 y estamos leyendo para el día de hoy desde el capítulo, en el capítulo 1 del versículo 19 hasta el versículo 40. Yo los quiero invitar entonces a que oremos en esta noche. Luego hacemos la recapitulación e iniciamos entonces con nuestro día. Yo quiero invitar en este día que de pronto si Faber Castro me puede colaborar con una pequeña oración introductoria. Ok, bueno, Padre Eterno, te damos gracias por esta noche, por este tiempo tan especial, Señor, donde entendemos lo que dice tu palabra, que la fe viene por el oír y la oír de la palabra de Dios, Señor. Te pedimos que actives en nosotros esa sabiduría, inteligencia espiritual, Señor, para estar plenos y llenos de ti, Señor, para que te aprendamos a conocer, Señor. Padre, te entregamos nuestros corazones y nuestras mentes preparadas para que sean llenas de ti, Señor. Te damos gracias por lo que tú estás enseñando y nos quedamos en tu hermosa y bella presencia en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, familia. Entonces, vamos a hacer pues como una introducción para los que de pronto no estuvieron en nuestra última sesión, que fue el miércoles. Entonces, estamos estudiando el capítulo 1, ya hemos visto todos los primeros versículos, la introducción del verbo. Y ahora entonces finalizamos el día miércoles que íbamos a estudiar los versículos 19 al 40 en tres pasos, ¿cierto? Porque dijimos que justo Juan, el apóstol, está describiendo el testimonio de Juan el Bautista en 3 días. Y los 3 días tienen, un mensaje especial y tiene unos personajes especiales en cada uno. Dijimos que entonces el primer día va desde el versículo 19 al versículo 28. Y aquí entonces lo que estamos hablando es en torno al Cristo, el mensaje, y el mensaje que se está dando es, Él está aquí en medio de vosotros. Luego vamos a entrar al día número 2. Y en el en el día número 2 vamos a ver los versículos del 29 al 34. Y el mensaje entonces, indudablemente, que está dando Juan el Bautista en torno a Cristo es, he aquí, Él está con nosotros. Y el tercer día está entre los versículos 35 y 40 y el mensaje en torno a Cristo que se está dando es, síganlo a Él. 3 días, 3 mensajes distintos y 3 grupos de personas diferentes. En el primer día hablamos que había un grupo de judíos, en el segundo, personas que venían al bautismo, ¿cierto? Y luego vamos a ver el último día que están los discípulos que van a seguir a Jesús. Entonces, yo los quiero invitar que para ubicarnos nuevamente le demos una lectura rápidamente a los versículos que vamos a hablar en el día de hoy, el cual dice lo siguiente. Dice lo siguiente aquí. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, y él el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día, que es el segundo día de la semana, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije,
después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero él me envió, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaban por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y le siguieron. Familia, entonces estamos claros en la parte bíblica que vamos a tratar, la porción bíblica que vamos a tratar en este día. Entonces, leyendo esto que acabamos de leer, un momento aquí que estoy organizando, como leí desde un momento, ya. Vamos entonces a profundizar en lo que es el testimonio de Juan el Bautista y vamos a lo primero que vamos a hacer en esta noche es preguntarnos por qué es tan importante que Juan el apóstol exponga de Juan el Bautista en este testimonio inicial. Ya hemos dado otras respuestas, pero bueno, digamos, pero ¿por qué citó a Juan el Bautista y no citó a otra persona? ¿Por qué no nos trajo el testimonio de otra persona? Recuerde que esta primera parte la hemos titulado la introducción, ¿cierto? Y está el primer testimonio, que es el testimonio de Juan. Entonces, para nosotros entender por qué Juan, el apóstol, está llamando a escena a Juan el Bautista, tenemos que respondernos esta pregunta con múltiples respuestas. Número uno, para esta pregunta que nos acabamos de hacer, ¿por qué Juan y no otro? Juan Bautista y no otro, es porque Juan era profeta. Y de hecho, lo dijimos anteriormente, Juan fue el último profeta que tuvo el Antiguo Testamento y el primer predicador del Nuevo Testamento. Juan era el único profeta en Israel en aquella época. De hecho, recordemos que no había habido ninguna profecía o no había habido ningún profeta desde hacía más de 400 años. La palabra de Dios en Mateo 21, 26 nos dice, y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Todo el pueblo tenía a Juan por profeta. Entonces, esa es una de las respuestas, de las múltiples respuestas que nos podemos dar de por qué Juan el apóstol está citando a Juan el Bautista. Número dos, ¿por qué? Porque su venida al mundo fue un milagro. Juan el Bautista, ya lo vimos anteriormente cuando hablamos de Juan el Bautista, fue traído por Dios y precisamente para una misión especial. Y la misión especial para la cual fue traída Juan el Bautista era para dar testimonio del Mesías que habría de venir. Tercera respuesta a esta pregunta que estamos haciendo. Porque Juan el Bautista vivía separado del sistema religioso apóstata que había en todo Israel. Y si usted va a Lucas 1, en el versículo 80, nos vamos a dar cuenta que Juan Bautista no participaba con todos los otros miembros de las religiones que estaban en aquella época. Dice Lucas 1:80 y dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desérticos hasta el día de su manifestación a Israel. Así que entonces, desde niño fue separado de la contaminación religiosa que dirigía la fe de las personas de aquel pueblo, a tal punto que él no temía
en manifestar la hipocresía de ellos, pues nunca perteneció a estos núcleos o a estos círculos religiosos y por eso él les llamaba víboras sin ningún temor, porque nunca perteneció a él. Fue apartado por Dios y Dios mismo fue el que fortalecía su espíritu. Ese mismo espíritu que él recibió cuando María visitó a su mamá y fue él lleno desde el vientre del Espíritu Santo. Y mire lo que dice en Mateo 3, 7, 8. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía generación de víboras. Mire que entonces él no tenía ningún temor. Así que entonces con esta pregunta, con estas tres respuestas que usted y yo nos estamos dando, el punto es este, que si usted va a usar a alguien para dar un testimonio, para que dé un testimonio, como lo está haciendo Juan el apóstol, ¿cierto? Porque este es el testimonio de Juan el Bautista, se elige a la persona más creíble. Y Juan el Bautista está cumpliendo con todos los requisitos. Es exactamente lo que estamos haciendo con Juan el Bautista. Es el mejor testimonio creíble, ¿cierto? Para poder traer al inicio del Evangelio de Juan. A partir de este momento, entonces, vamos a empezar a analizar versículo por versículo, exponiendo de esta forma, de una manera muy clara, lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar entonces a nosotros. ¿Claros hasta ahí? Bueno. Sí. Gracias, Rosario. Ay, Rosario. Ay, lo que Rosario Ingrid. Sí. Bueno, vamos entonces al versículo 19. Y dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Como lo dijimos anteriormente, no se nos puede salir a nosotros, no se nos puede salir del loop de vista, no se nos puede ir. Y es que el término judío dentro del Evangelio, lo dijimos anteriormente, se refiere a todos aquellos que son los enemigos de la verdad. Juan no se está refiriendo a los judíos como la raza étnica que ellos formaban. Ellos son entonces, estos judíos, cuando él dice los judíos, habla entonces de los que son enemigos de la verdad, los que son enemigos del arrepentimiento, los que son enemigos de la justicia de Dios, de los que son enemigos del Cristo que fue enviado. Estos judíos enviaron una delegación compuesta, lo acabamos de leer, ¿por quiénes? Por sacerdotes y levitas. Y de estos sacerdotes y levitas habían muchos, habían muchos en toda la zona, en toda la región. Habían muchos sacerdotes y muchos levitas. Estos que enviaron a Juan no eran gente pesada religiosamente hablando, porque los que enviaron no eran los teólogos, no eran los escribas, tampoco eran los saduceos, que dijimos que los saduceos era la secta de los poderosos económicamente, ¿sí? Estos que mandaron eran personas que trabajaban para ellos y los mandaron a hacer un mandado, a averiguar qué era lo que estaba pasando allá, ya que Juan estaba haciendo escándalo en Jerusalén, en Judea y hasta las aldeas cercanas a Jordán. Y muy probablemente cómo funcionaba esta delegación enviada era que los sacerdotes eran los que iban a interrogar y los levitas pues estaban ahí con ellos acompañándoles y siéndoles como de guardianes. Tal vez entonces los judíos enviaron a los sacerdotes para que sacerdotes a Juan el Bautista, era porque pues Juan el Bautista en cierta forma pertenecía a la línea sacerdotal. ¿Cómo así? Si no dicen pues que se fue para el desierto. Sí, pero no podemos, tenemos que recordar quién era el padre de Juan el Bautista. Acordemos que el papá de Juan el Bautista fue el que recibió el mensaje acerca de Juan cuando estaba sirviendo en el templo, ¿cierto? Esta delegación fue enviada entonces por fariseos a través de sacerdotes a Juan el Bautista.
Si vamos a ver, Juan 1:24 nos dice que los que habían sido enviados eran de los fariseos. Los fariseos fueron enemigos declarados de Jesús. A lo largo de todo el evangelio, vamos a ver cómo Jesús los confronta una y otra vez. ¿Y quiénes eran los fariseos? Eran los cuidadores de la fe judía. Lo que nos hace entonces a nosotros rápidamente entender que era una misión que estaba enviada del Sanedrín, que ya hablamos quién era el Sanedrín. La fama entonces de Juan el Bautista era mucha, también ya la dijimos. Y entonces decía en la palabra de Dios en Mateo 3:5 que acudían a él personas de Jerusalén, de Judea y de toda la región del Jordán. Entendiendo entonces todo esto, era normal que los judíos mandaran a averiguar por este hombre, porque estaba representando un peligro para los estándares religiosos que habían en la época. Podría haber una desestabilización, ya que no estaban alineados su mensaje con el mensaje que quería dar el Sanedrín. La pregunta entonces que le hacen a Juan es: ¿tú quién eres? Implícitamente en esta pregunta que están haciendo a Juan, ¿tú quién eres? Sabemos que en sí la pregunta que ellos querían hacer era: ¿tú eres el Mesías? Pero el mensaje de Juan declaraba que el Mesías era en medio de ellos, que ya estaba aquí. Y así que por esa razón ellos preguntaron: bueno, pues si usted está diciendo eso, ¿acaso entonces tú eres el Mesías? ¿Quién eres tú? Así que ese quién eres tú es más bien: ¿eres tú el Mesías? Debemos tener claro el aire que se respiraba en esa época. Ese es el contexto cultural, ¿cierto? De lo cual estaba viviendo Israel en aquella época. Y había un aire revolucionario en la época. El pueblo quería ser libre del yugo de esos idólatras romanos. Y el concepto entonces mesiánico principalmente se asociaba con un rey libertador de ese yugo del cual ellos estaban sufriendo. Vámonos al versículo 20. ¿Qué contestó a esa pregunta Juan? Dijo: confesó y no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo. Entonces, si ve que la pregunta, aunque no le dijeron directamente si él era el Mesías, él inmediatamente contestó: yo no soy el Cristo, porque él sabía con qué intención estaban tirando esa pregunta. Y la respuesta de Juan el Bautista, como la narra entonces, hay un énfasis muy fuerte en la negación. Mire, confesó y no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo. Él está negando. Y si nosotros nos vamos a la raíz del griego, la estructura en cómo está escrito esto que acaba de decir que confesó, es fácil de entender que Juan estaba como enojado con la pregunta. Juan, casi como si la mera asociación que le estaban haciendo con respecto de Juan el Bautista es igual al Cristo, lo estaba indignando, porque él tenía muy claro quién era él. Confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Recordemos que Cristo es la transliteración de la palabra hebrea del Mesías, tanto Cristo como lo es en griego también de Mesías. Entonces, Mesías en hebreo y Cristo, ¿cierto? En griego significan ungido. ¿Listo? Y este es un término, el ungido, que tiene un contexto muy importante para el pueblo judío, porque pues en el Antiguo Testamento, el ungido, ¿cierto? En el Antiguo Testamento se ungía a alguien para que desempeñara una labor especial de parte de Dios. Eso era una persona ungida, una persona, ¿cierto? Que se le encargaba o desempeñaba una labor de parte de Dios y era ungida, apartada y separada para ella. En especial, ¿quiénes eran? Eran los profetas, los reyes, pero en especial hay un término que es el término el ungido de Dios. Se vincula exactamente a los reyes. Y yo creo que ahorita que estamos leyendo los salmos, lo hemos escuchado, ¿cierto?
O si leemos más la historia de Samuel, cuando David está escondiéndose de Saúl, David siempre se refiere, perdón, a Saúl que como el ungido de Dios. Él decía que no iba a tocar al ungido de Dios. Así que el pueblo tenía una expectativa que llegara esa persona ungida, esa persona que estaba mandada por Dios para desempeñar una labor. ¿Y cuál labor estaban deseando ellos? Que les quitaran el yugo, ya que ellos vivían subyugados al imperio romano. Y ellos necesitaban un rey que los liberara de ese yugo. Eso era lo que ellos estaban pidiendo y lo que querían. Vámonos al versículo 21. En el versículo 21 dice, y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo, no, soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Entonces, al rechazar la asociación que está naciendo con estas preguntas, ¿cierto? Con ser ungido de Dios, pasan a preguntarle por otras expectativas que se tenían en el contexto judío en torno al personaje que precedería la venida del ungido de Dios, o sea, el Cristo. Y uno de ellos era la expectativa del retorno de Elías antes de la venida del Mesías o del Cristo. Y el último de los profetas, que es Malaquías, decía que iba a venir como Elías y que iba a hacer lo que estaba haciendo Juan. Entonces, esa expectativa, por eso le pregunta, ¿eres tú entonces Elías? Y él también lo que dice es, con respecto a lo que dije, que el último profeta había anunciado la venida de ese Elías, dice en Malaquías 4 del 5 al 6. Y dice, he aquí, yo les envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Era para volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así que como todos sabemos, el profeta Elías, hemos leído en la palabra de Dios, y si no sabía, pues vamos a aprender, porque eso es la idea de este curso. Debemos de comprender que Elías nunca vio la muerte. Elías no se murió, ni lo enterraron. Fue trasladado, ¿cierto?, a la presencia de Dios sin ver la muerte. El que quiera saber más de eso me puede preguntar y lo vemos aparte. Le digo, ¿dónde está ese versículo? La expectativa de la venida de Mesías estaba entonces siempre presente. Y dentro de las enseñanzas judías en torno a Elías y al Cristo, dicen que Elías vendría ¿a qué? A ungir al Cristo, y así, cuando Elías ungiera al Cristo, así pudiera dar el comienzo a su ministerio. Ante la pregunta entonces directa que le hacen a Juan el Bautista de que si él es Elías, él también responde que no lo es. Ahora bien, tenemos que abrir aquí un paréntesis. Sabemos que Juan respondió que él no era Elías, pero no podemos ser nosotros ciegos de saber que hay varias referencias, ¿cierto? Y ya lo vamos a leer, donde sí dicen que Juan el Bautista era ese Elías que se estaba esperando. Entonces, vamos a mirar. El mismo día, ¿cierto? El mismo ángel, antes de su nacimiento, ya había relacionado a Juan con Elías. Si usted se va a Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 17, nos dice así, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y no solamente aparece ahí, Jesús también relaciona el ministerio que estaba realizando Juan el Bautista con ese ministerio que Malaquías prometió. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo 11, el versículo 12 al 14. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque
todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Así que Jesucristo está relacionando la promesa con la que terminó en la revelación del Antiguo Testamento con el ministerio que estaba realizando Juan el Bautista. No era entonces Elías literalmente, pero era el Elías prometido en Malaquías. Eso nos debe entonces a nosotros de quedar claro. Al negar entonces que es Elías, viene entonces otra pregunta, porque ellos estaban indagando, bueno, si no eres el Cristo, entonces eres Elías. Y si no eres Elías, ahí viene otra pregunta. ¿Eres el profeta? La pregunta es, ¿cuál profeta? Miren lo lindo de mirar con detenimiento la palabra de Dios y de estudiar como lo estamos haciendo en este momento. A veces uno leía eso a la carrera, es que no era Elías y tampoco era el profeta, y uno seguía. La pregunta es, ¿cuál profeta? ¿Quién me puede decir de pronto cuál profeta? Y si no sabemos, pues decimos, no, ¿cuál profeta? ¿A cuál profeta se estaban refiriendo ellos? ¿Alguien que me dé una respuesta? No. Repite. ¿Cómo? Repite la pregunta, por favor. Que repita la pregunta. Sí, señor. Listo, mira. Mira, después de que Juan el Bautista dijo que no era Elías, mire lo que dice, dice ahí el versículo. Dice, ¿eres el profeta? ¿Cuál profeta? ¿De qué profeta estamos hablando ahí? ¿Sí? Jesús nos dice. Pero nosotros decimos, no sabemos, o sea, lo leemos, cuando leemos el profeta, de pronto pasamos de agache y seguimos. Pero por eso lo que yo digo, esto es lo bonito de estar mirando este evangelio de Juan detenidamente. Entonces, mire, vamos a responder cuál profeta. Listo. Nos tenemos entonces para darnos respuesta a esto, nos tenemos que remontar nosotros hasta Moisés. Y para nosotros irnos hasta Moisés, vamos a Deuteronomio 18, del 15 al 19. Y dice así la palabra de Dios. Deuteronomio 18, 15, 19, aquellos que estén tomando notica. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantaré, Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelvo yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Así que esperaban la venida también de un profeta, ¿cierto? Había un profeta que iba de venir. Y a este es el profeta que preguntó, ¿acaso entonces eres el profeta? ¿Cuál profeta? ¿Eres el profeta? El profeta que Moisés en Deuteronomio 18, del 15 al 19, se está hablando. Pero Juan responde tajantemente, yo no soy ese profeta. Pero Pedro relaciona esta profecía del profeta, del cual está hablando aquí la palabra de Dios en Deuteronomio, con la venida del Señor Jesús. Si usted va a Hechos 3, del 19 al 23, dice lo siguiente: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y él envía a Jesucristo, que os fue
antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor, vuestro Dios, os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Así que entonces el pueblo no asociaba a este profeta con Jesús. Creyeron que el profeta también podría haber sido Juan el Bautista. Así que Juan el Bautista no era ni el Cristo, no era Elías y no era el profeta. O sea, no lo era. Juan niega todas estas asociaciones porque, ¿qué hemos dicho antes? Y aquí lo estamos validando. Lo importante no era quién era él. Lo importante era el testimonio que él daba, la voz que él estaba anunciando, el mensaje que él daba. ¿Bien hasta ahí? Mauro, qué pena, una pregunta. Dime. Entonces, para aclarar bien, Juan el Bautista sí era un profeta, fue el último profeta del Antiguo Testamento, pero no era el profeta que se esperaba, o sea, que el Señor Jesucristo, pero no era el profeta que las Escrituras decía que venía directamente del Padre. ¿Sí? No era el profeta de lo que acabamos de hablar en Deuteronomio. Deuteronomio, pero sí era profeta. Es el profeta que anunciaba Malaquías. Sí, Okay. es Elías, pero no, ellos pensaron que como Elías nunca murió, Elías prácticamente iba a venir en carne, ¿cierto? A ungir el ministerio del Cristo o del Mesías, ¿sí? Entonces, Mauro, ¿quién me alzó ahí? ¿Quién me dijo? yo, pero igual también el profeta Isaías habló sobre Juan. O sea, ¿Aló? Isaías sí habló sobre la voz que clama en el desierto, Sí, por eso claro. Juan el Bautista respondió eso. O sea, no fue en Deuteronomio, pero sí Isaías sí lo mencionó, Sí, sí. pues, Lo que, antes de que él era el que iba a abrir el camino para Cristo. claro, lo es. Ujú, Pero ujú. yo lo que estoy contestándole a Ingrid Soler, ahí me habló fue Ingrid Cobo, es que no era el profeta anunciado en Deuteronomio. Ya vamos a entrar ahorita a mirar esa profecía de Isaías. Claro que lo que dice Ingrid Cobo es verdad. Él sí es el prometido en el libro de Isaías, ¿cierto? En el libro de Isaías sí es. Vamos entonces al versículo 22. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué dices de ti? Y ojo aquí lo que Juan no hizo. Juan no contestó, yo soy el hombre más grande que ha nacido de mujer. O sea, él no se puso a chicanear, ¿cierto? Él no se puso a decir, es porque es que Jesús dijo eso. O sea, él no dijo, yo soy el hombre más grande que ha nacido de mujer. Tampoco Juan contestó, yo soy un milagro. Mi madre y mi padre eran estériles y mi nacimiento fue anunciado por un ángel. Él no les dijo eso tampoco. Tampoco les contestó diciendo, fui lleno del Espíritu Santo desde que estaba en el vientre de mi madre. No. Él solo dice, yo soy una voz. Una voz una voz no es lo importante es lo que dice esa voz. Pero esa voz es una voz muy especial. ¿Por qué? Miremos lo siguiente. Juan versículo 23. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ingrisita, ahí entramos. Una voz que es el cumplimiento de la profecía exacta que está en Isaías 40, versículo 3 al versículo 5. Ingrid se nos adelantó y aquí está lo que estábamos diciendo, que tiene ya toda la razón. Dice, voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová, enderezar calzadas en la soledad a nuestro Dios.
todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Esa profecía entonces enseñaba que antes de la llegada del Mesías le precedería uno que era la voz. Una voz que clamaba en el desierto, pero aunque Juan estaba en un desierto, no necesariamente está hablando de una voz de un desierto físico, pues la profecía no se refiere a algo geográfico, más bien ese desierto siempre lo hemos asociado por donde él hizo el ministerio, que pues cumplen algunas características, pero la voz que clama en el desierto, estamos hablando de ese desierto que era una voz que clamaba el arrepentimiento en medio del desierto de los corazones muertos que no vivían como Dios mandaba que debía vivir cada uno de sus hijos. Una voz que clamaba un cambio de vida ante la venida del ungido de Dios, del Dios Todopoderoso a través de Jesús. Un mensaje que hoy por hoy es perenne, es eterno y para siempre, que viene siendo lo mismo que usted y yo estamos haciendo en estos días, clamando a esos corazones que se arrepientan en medio de ese desierto que tienen y que tienen un faltante, y que Jesús es el único que puede quitar la aridez de sus corazones. Ahora entonces, la verdadera función de Juan el Bautista no era enseñar una ética. Ojo con eso. Esta tampoco es la función de nosotros hoy en día, enseñar ética, de cómo nos tenemos que comportar, ética y valores. La función de Juan y la función de los hijos de Dios, los ministros de Dios, es que la vida del ser humano debe cambiar ante la realidad del Mesías en medio de nosotros. Nuestra vida no puede seguir siendo igual si el Mesías o el Cristo ha llegado a nuestras vidas. Debemos nosotros enderezar nuestro camino, volvernos de nuestros malos caminos. Debemos ser consecuentes con el significado que el Cristo o el Mesías vino a dar. Eso a nosotros nos debe de quedar muy claro. Versículo 24 y 25. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Ya hemos tocado ese versículo. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? O sea, en otras palabras, ¿qué le están diciendo con eso? Acá lo que estamos viendo con esta pregunta es un carácter de hipocresía religiosa tremenda. Ellos le dicen entonces: si tú no eres nada de eso, ¿quién te ha dado la autoridad si nosotros o el Sanedrín no te ha autorizado para que hagas eso? Ellos no se lo habían dado. Entonces, ¿con qué autoridad lo estaba haciendo? Jesús vino con su propia autoridad. A Jesús nadie le dio autoridad. ¿Quién le dio la autoridad? El Padre que está en los cielos, que es la misma autoridad de él porque es el mismo Dios. Y eso lo hizo enemigos de los fariseos, de los saduceos y de todo el sistema religioso de la época. Y aquí Juan es interrogado acerca entonces también de esa misma autoridad con la que él bautizaba, que es la misma autoridad con la que Jesús ejerció su ministerio. Miremos algo aquí. Juan estaba bautizando. Juan no se inventó el bautismo. O sea, para los judíos no era algo nuevo. Ve qué cosa tan rara la que está haciendo Juan. ¿Qué es eso de que la gente se meta en agua? O sea, ¿qué es eso? Bautismo. No, para el judío no eran ajenos a esa palabra de bautismo. El bautismo era practicado para aquellos gentiles que se unían a la fe judía, los cuales se circuncidaban y después de eso eran bautizados con toda su familia, y esto representaba que eran limpios de los pecados de lo que ellos habían hecho. Ojo con esto, que aquí es donde viene lo revolucionario de Juan el Bautista. Dos cosas. Primero, el bautismo se hacía individual. O sea, usted entraba a las aguas y usted salía de las aguas. Nadie lo sumergía.
¿sí? El mismo gentil o la misma persona lo realizaba, pero lo que sí tenía que haber era que tenía que haber testigos. ¿Quiénes? De los judíos, muy posiblemente sacerdotes, levitas o gente del Sanedrín, para decir, este que era gentil ahora sí abraza la ley, la religión judía, entonces ahora sí ya es judío, circuncidado y entraba a las aguas para ser purificado. Pero entonces, primero, Juan empezó a bautizar personas, que era algo revolucionario. Él las sumergía. Y otra de las cosas que también tenemos que saber que es bien extraña, confrontante y escandalosa, era que Juan estaba bautizando judíos, que eso aquí es lo que a ellos los tenían los pelos de punta. ¿Cómo así que Juan está bautizando judíos si el bautizo es única y exclusivamente para aquellos gentiles? Recuerde que los judíos se creen una raza superior por el solo hecho de ser el pueblo escogido de Dios. Entonces la pregunta era, ¿cómo es posible, se preguntaban ellos, que los judíos tengan la necesidad de bautizarse? ¿A usted quién le dijo eso y quién le dio la autoridad de estar bautizando gente, a los propios judíos? El bautismo representa, lo dijimos, limpieza. Eso es lo que representa el bautismo. ¿De qué tendrían entonces de qué limpiarse los judíos si ellos a sus propias vistas estaban limpios y no necesitaban ningún cambio? Se preguntaban entonces, se hacían esta pregunta entonces con rabia los fariseos y los saduceos. ¿Bien hasta ahí? ¿Sí? Entonces, ¿por qué fue que los mandaron a preguntarle a Juan? Porque él estaba bautizando judíos. ¿Qué me dijo Chilito? No, nada, eran judíos. Bueno. No. Vámonos al versículo 26 y 27. Juan le respondió diciendo, con respecto a lo que les habían dicho, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está otro a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Cuando Juan dice, yo bautizo con agua, nos quedamos esperando una parte, que es la parte donde dice, yo bautizo con agua, pero el que viene después de mí bautizará en el Espíritu. Juan no lo dice. Juan apóstol no lo dice. Pero esto lo sabemos nosotros porque los sinópticos sí lo tocan. Mateo, Lucas, Marcos, ¿cierto? Lo tocan en esta parte. Pero el apóstol Juan no quiere agregar este detalle, sino que se pasa a hablar directamente de aquel que es verdaderamente importante, porque Juan solo era la voz, ya lo hemos repetido. Lo que él hacía era una preparación, mas no era algo fundamental. Es como si respondiera, ¿por qué se centran en mí? Esto es solo agua. Cualquiera lo puede hacer. Esto es solo un simbolismo externo. Pero hay uno que ya está aquí en medio de nosotros y es tan grande, tan inmenso, que no soy digno ni de desatar la correa de las sandalias. Un discípulo siempre está dispuesto a hacer muchas cosas por su maestro, pero ni siquiera el discípulo más acérrimo se humilla a tal punto de desatar la correa del calzado de alguien para limpiar los polvorientos pies de alguien. Recordamos que eso lo hizo el Señor con sus discípulos en la última cena, lavando. Ellos no se las querían porque eso era de quién era esa labor. La labor no era del discípulo, del maestro, la tarea era del esclavo. Pero Juan, el Bautista, nos dice que él ni siquiera era digno de desatar la correa del calzado de aquel que vendría. Este es el respeto que le trae el conocimiento de quién es aquel que vendría. O sea, yo ni esclavo soy, porque ni digno soy capaz de desatarle el calzado a esa persona. En torno entonces a la autoridad que estaban preguntando los judíos en el versículo anterior de por qué lo estaba haciendo, la autoridad de bautizar de Juan viene, lo dije ahorita, directamente de Dios. Juan 1:33 dice, pero el que me envió a bautizar con agua,
aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. La autoridad de Juan era divina, pero él no respondió eso aquí. Él se centra en que en vez de mirarlo a él, miren a quien da el testimonio, de cual él está dando testimonio. Él bautizaba con agua, pero el que estaba en medio de ellos bautizaba con el Espíritu Santo. Él es quien da la vida espiritual, el que hace un nuevo nacimiento en el ser de cada uno de las personas. Por eso lo dijimos la otra vez cuando bautizamos en nuestro seminario, en nuestro congreso, en nuestro campamento de Semana Santa. El bautismo es simplemente una confesión de fe, pero lo importante tiene que ir adentro en nuestro corazón, confesar con el corazón que somos cristianos y hemos sido apartados y queremos vivir única y exclusivamente para Cristo. Versículo 28. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde estaba bautizando. Este versículo, la verdad, indica solamente, da una indicación geográfica, pero no nos va a agregar, pues, como algo en particular. Vamos entonces, ahora en este momento finalizamos el primer día. Ahora vamos a pasar al día 2. Estos son más rapiditos. El día 2 de esta semana particular, ya lo dijimos. Vamos a arrancar en el versículo 29. Dice, el día siguiente, o sea, el día 2, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista vio que Jesús venía. Y a los que estaban viniendo con él, los que estaban viniendo a él para ser bautizados, les dijo, miren, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él es el que he anunciado, a él es el que he dicho, a eso he prestado mi voz para anunciar a ese que viene ahí. Pero un momento, ¿cómo lo llamó? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Coloquémonos aquí en esta frase que está haciendo Juan y pensemos qué puede pensar un judío que venía a Juan y escuchaba esta frase. El Cristo, el ungido de Dios, el Cordero de Dios. Lo que esperaban escuchar, la verdad, era que Juan dijera, cuando viera al Cristo, asociarlo con muchas cosas, menos con un cordero, no con un cordero. Tal vez esperaban escuchar, mírelo, aquí está el que anunciaba, el rey de Israel, mírelo, aquí está el poderoso, el guerrero, mírelo, aquí está el poderoso gigante. Pero no, ellos no estaban esperando que Juan dijera al ver a Jesús que él era un cordero. Hoy en día muchos también quieren escuchar asociaciones distintas a la realidad de lo que es Cristo. Cristo era el Cordero, ¿cierto? Era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Muchas veces nosotros hoy en día, al escuchar a veces quién es verdaderamente el Cristo, a veces nosotros no queremos aceptar eso. Él es el Cordero. Él es el que quita el pecado de todos nosotros. Él es el que nos da la vida eterna. Él no es el que viene a llenarnos de plata, Él no es el que viene a darle a usted todas las cosas materiales, Él no es el que viene aquí como si fuera una lámpara de Aladino a cumplir milagros. Él es el que quita el pecado del mundo, nos llama al arrepentimiento y nos da la vida eterna. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que entender. Así que miremos por qué a ellos no les llamaba la atención tanto que les dijera que era un cordero. Ellos conocían el trasfondo de lo que era un cordero, lo que era un cordero en esa época. Porque mire, desde Abraham, recordémonos que Abraham iba a matar a su hijo, pero hubo un sustituto de Isaac. ¿Y quién fue? Un cordero.
que fue sacrificado en vez de Isaac. También para ellos un cordero era el cordero de la Pascua, quien con su sangre los protegió de los hogares del ángel de muerte que pasó por cada una de sus casas. También ellos tenían muy claro qué hacía un cordero en el sistema sacrificial, donde día a día llevaban corderos al templo para ser sacrificados y ser limpiados de sus pecados. Isaías 53, donde se habla del siervo sufriente que como cordero que es llevado al sacrificio no abrió su boca. De ese era el cual Juan estaba hablando. Claro que ellos entonces conocían la referencia de un cordero, pero ellos no veían la necesidad de un cordero para sus vidas. ¿Para qué un cordero? Nosotros lo que necesitamos es un libertador, un rey. Su necesidad, según ellos, era otra, no un cordero. Ellos necesitaban la libertad opresora. Así que entonces, nosotros tenemos que saber que muchas veces nosotros creemos que necesitamos otras cosas, cuando lo que verdaderamente necesitamos es al cordero inmolado en la cruz. Porque en torno a Dios, según su propia justicia y un rito eran suficientes para quitar el pecado y dejarlos acercar a Dios. En sus ritos, en la ley decía que en su propia justicia y con un cordero ellos podían acercarse a Dios del pecado. Pero esto lo hacían de una forma hipócrita, porque ellos se habían acostumbrado a estar pecando y a estar presentando corderos para que su sangre borrara sus pecados, pero verdaderamente ellos no querían borrar el pecado en sus corazones. Y eso fue lo que vino a hacer Jesús, a hacer que ellos se arrepintieran de corazón y aceptaran el verdadero cordero que iba a ser sacrificado una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificios. Usted no tiene que hacer nada más sino aceptar el cordero inmolado en la cruz. Hoy podemos decir entonces cuán confundido está el mundo. El mundo tiene una necesidad y Jesucristo es el único que puede saciar esa necesidad. Él es el único. Y ojo a esta frase. Lo que ellos querían no era lo que necesitaban. Lo que ellos necesitaban no lo querían. Y así somos nosotros. Siempre colocamos la mira en las cosas equivocadas y nos desesperamos y gastamos todas nuestras fuerzas en esas cosas. Pero en lo que verdaderamente nosotros necesitamos, lo que está ahí servido a la mesa, no lo queremos comer, no lo queremos aceptar. Juan 1 del 30 al 34. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel, por esto vine yo a bautizar con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan recibió entonces la revelación de que cuál iba a ser el Mesías. Eso lo recibió por revelación. No fue por algo filial, porque ella era una prima, lo mirábamos esta semana. De pronto fue que se habían conocido en otro evento, ¿cierto? En otro momento, o no. O sea, no porque su mamá fuera Elizabeth, ella le pudo haber dicho, no. Él mismo expresa que fue por revelación que le indicó quién iba a ser el Mesías. Fue por revelación, aquel sobre el cual se posa el Espíritu Santo. Ese es el que va a bautizar en espíritu y no en agua. Versículo 34. Juan testificó, Jesús es el elegido de Dios. Y aquí entonces
Vamos entonces ahora a entrar en el versículo, perdón, en el día 3, que es el último día del cual estamos hablando en estos versículos. Ya que dice, el día siguiente, o sea, el tercer día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. ¿Quién eran entonces estos 2 discípulos? Juan 1:40 nos dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. ¿En dónde? En Juan 1:40. ¿Quién era el otro discípulo que estaba ahí? ¿Quién cree ustedes que son? ¿Quién me lo dice? Simón, porque en el 42 dice, No, no es Simón. Simón luego lo llama, pero Andrés, Juan. hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído el mensaje, oído a Juan el Bautista y salió siguiendo a Jesús. Y el otro es, Andrés. ya dijimos que Andrés, mijito, acá está Andrés, pero si Andrés fue el primero. Juan 1:40. El otro, lo va a decir, es el evangelista, Juan. Juan. Él era Pero discípulo de Juan el Bautista. El Sergey evangelista D. siempre es reacio a nombrar el nombre del discípulo, o sea, a él mismo, él no se llama. Por eso dice a veces al que el Señor tanto amaba, el que se recostó en su regazo, ¿cierto? Lo que hicieron. Entonces, este era las 2 personas que fueron, que siguieron a Jesús, Andrés y Juan. Luego van y llaman a Pedro. Listo. Lo que hicieron estos discípulos era la acción normal de lo cual por lo cual ellos habían sido instruidos a través de su líder o de su pastor o de este profeta que era Juan, porque Juan era una voz que testificaba de Cristo. Y llegando a esto, no tenía sentido entonces quedarse con el que señalaba, sino más bien seguir a quién, aquel señalaba. Por eso dejan a Juan solo y se van detrás de aquel al cual la voz estaba apuntando. ¿Qué hacen entonces aquí? ¿Qué le dice Juan el Bautista? Sigan al maestro. ¿Y qué hacen ellos? Ellos no dicen, ay, no, nosotros nos queremos quedar con usted. No, tenían que seguir al cual Juan toda su vida estuvo apuntando a Jesús. Así que lo que acabamos de estudiar es el testimonio del hombre más grande de mujer. ¿Y sabemos por qué era el hombre más grande? Porque solo era una voz que siempre estuvo señalando a Cristo. Y allí está su grandeza, que él nunca valió nada. Lo que valió siempre para él fue el mensaje que él daba, seguir a Jesús. Amén. 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 Yo los invito Amén. entonces a que oremos y después de que oremos, si hay preguntitas, entonces las tenemos. Listo. Mi buen Dios, gracias por tu palabra en esta noche, Señor. Gracias por lo que tú nos hablas, por lo que pues ponemos a través de tu palabra, Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú nos revelas cosas tremendas que ya habíamos leído, pero nunca habíamos caído en cuenta de lo amplia, Señor, que es tu palabra. Síguenos permitiéndonos inmergir cada día más en tu palabra y poder asumir y tener esas características de las cuales tu palabra quiere que nosotros tengamos para ser formados y todos los días poder crecer espiritualmente. Gracias te damos por este tiempo de estudio y por este ayuno que estamos realizando. Quédate con nosotros, bendice estos tiempos de estudios virtuales y permítenos que ese querer, esas ganas de seguir conectado y de seguir alimentándonos, siga y permanezca en cada uno de los corazones de los que aquí están. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te pedimos que te quedes con nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.